Bienvenidos una vez más a este canal. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén listos para un vídeo que, como siempre, va a estar lleno de noticias, chismes, análisis y, sobre todo, muchísima diversión. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las series turcas, ese universo que tanto nos apasiona, y vamos a hablar de una noticia que ha sacudido a muchísimos corazones, la impactante ruptura de una de las parejas más queridas del mundo de la farándula turca, y no es cualquier pareja, estamos hablando de Serkan Ayolu y Özge Gürel. Ya sé que muchos de ustedes, al igual que yo, quedaron en shock cuando se enteraron de esta noticia. Eran, y siguen siendo, una pareja que irradiaba amor y complicidad, ¿recuerdan? Se conocieron en el set de la serie Amar es Primavera, y, desde entonces, nos regalaron momentos inolvidables, tanto en la pantalla como fuera de ella. Verlos juntos era como ver una historia de cuento de hadas, y la verdad es que nos hacían creer en el amor verdadero. Pero como dicen, la vida a veces nos sorprende con giros inesperados, y esta ruptura ha dejado a muchos con el corazón roto y con muchas preguntas en la cabeza. Por eso, en este vídeo, vamos a desentrañar todos los misterios que rodean esta separación. Vamos a analizar las posibles causas, los rumores, las especulaciones, pero sobre todo, vamos a tratar de entender qué pudo haber pasado para que esta pareja, que parecía tan sólida, decidiera tomar caminos separados. Prepárense para un análisis profundo y detallado, donde exploraremos diferentes fuentes de información, rumores y, por supuesto, mi opinión personal, siempre con el mayor respeto hacia Serkan y Özge. Así que si son fans de las series turcas, si adoran los chismes del mundo del espectáculo y si quieren saber todos los detalles sobre la ruptura de esta pareja de ensueño, quédense hasta el final. Y antes de que empecemos, por favor, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que preparamos con tanto cariño para ustedes. Activen también la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. No se arrepentirán. Ahora sí, comencemos. La noticia de la separación saltó a la luz hace relativamente poco tiempo, pero los rumores ya llevaban circulando desde hace algunas semanas. Los fans más observadores notaron que en las redes sociales, Serkan y Özge ya no compartían fotos juntos como solían hacerlo. Dejaron de aparecer juntos en eventos y en las pocas publicaciones que hacían, parecía que algo había cambiado. La chispa, la complicidad, la química que los caracterizaba parecía haberse apagado. Era como si, de pronto, el mundo de color se hubiese tornado en blanco y negro, al menos en lo que respecta a sus interacciones públicas. En un principio muchos pensamos que era solo una etapa, que estaban ocupados con sus proyectos profesionales y que por eso, no tenían tiempo para compartir momentos juntos. Era comprensible, considerando sus apretadas agendas, que hubiese periodos de menor visibilidad como pareja. Pero a medida que pasaban los días y la ausencia de fotos y vídeos juntos se hacía más evidente, los rumores comenzaron a crecer. La especulación se propagó como la pólvora en las redes sociales y en los foros dedicados a las series turcas. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a los detalles de la vida de las celebridades, empezaron a publicar artículos y especulaciones sobre una posible crisis en la pareja. Titulares como Serkan y Özge, adiós al amor de cuento de hadas, o La pareja perfecta, al borde de la ruptura, inundaban la prensa del corazón. La verdad es que al principio, nadie quería creerlo. Serkan y Özge eran una de esas parejas que parecían inseparables, una de esas parejas que nos hacían creer en el amor eterno. Habían demostrado ser una pareja muy sólida, que se apoyaba mutuamente en sus carreras, que se mostraban cariño y respeto en público y que, en definitiva, parecían ser muy felices juntos. Sus apariciones públicas, siempre tomados de la mano, sus miradas cómplices y sus declaraciones de amor en entrevistas eran constantes. ¿Cómo era posible que, de un momento a otro, todo se viniera abajo? Era una pregunta que resonaba en la mente de todos los seguidores de las series turcas, especialmente de aquellos que habían sido testigos de su historia de amor desde sus inicios en Amar es Primavera. La respuesta a esta pregunta, como suele suceder en estos casos, no es sencilla. Hay muchas teorías, muchas especulaciones y, por supuesto, muy poca información oficial. La vida de las celebridades a menudo es un rompecabezas con piezas que se ocultan y que solo se pueden intuir. Los protagonistas, tanto Serkan como Özge, no han hecho declaraciones directas sobre el tema, lo cual ha alimentado aún más los rumores y la curiosidad de los fans. El silencio, en este caso, se convirtió en un ingrediente más de la intriga.
Una de las teorías más recurrentes, y que ha sido mencionada en varios medios, es la incompatibilidad de horarios y proyectos profesionales. Tanto Serkan como Özge son actores muy demandados en Turquía. Ambos tienen una agenda muy apretada, llena de rodajes, eventos, entrevistas y compromisos laborales. La industria del entretenimiento turca es exigente y la competencia es feroz. Esto implica largas jornadas de trabajo, viajes constantes y la necesidad de mantener una imagen impecable. Esta agenda tan agitada, sumada a la distancia que a veces implica rodar en diferentes lugares, pudo haber afectado la dinámica de la pareja y haberles dificultado pasar tiempo juntos. Imaginemos la situación: Serkan inmerso en el rodaje de una nueva serie, con jornadas de trabajo que se extienden hasta altas horas de la noche. Özge, por su parte, preparando un nuevo proyecto cinematográfico con ensayos, reuniones y viajes promocionales. El tiempo es un bien preciado, y la distancia geográfica se convierte en un obstáculo aún mayor. Las videollamadas y los mensajes de texto, aunque útiles, no pueden reemplazar el contacto físico, las conversaciones cara a cara, la complicidad que se construye con la presencia. Es cierto que en el mundo del espectáculo es muy común que las parejas sufran por la falta de tiempo y por la distancia. Las largas jornadas de trabajo, los viajes constantes y la presión mediática pueden ser muy difíciles de sobrellevar. Las parejas deben enfrentar desafíos únicos, como la exposición constante a los medios, los rumores y la especulación sobre sus vidas privadas. En este sentido, no sería extraño que Serkan y Özge, al igual que muchas otras parejas, hayan tenido que luchar contra estos obstáculos y que, finalmente, la falta de tiempo y la incompatibilidad de horarios hayan pasado factura. Quizás después de un tiempo la distancia física y emocional se hizo demasiado grande para ser superada. Otra de las teorías que han circulado es la posibilidad de que existan terceras personas involucradas. Los medios de comunicación turcos son muy dados a este tipo de especulaciones y, a menudo, inventan romances y relaciones para generar polémica y aumentar las audiencias. Las fuentes de chismes y exclusivas son innumerables, y la verdad a menudo se distorsiona en la búsqueda de una buena historia. Sin embargo, en el caso de Serkan y Özge, no han aparecido pruebas concretas que respalden esta teoría. No ha habido fotos comprometedoras, ni declaraciones de testigos, ni nada que sugiera que alguna de las partes haya sido infiel. Es importante señalar que en el mundo del espectáculo, las relaciones sentimentales suelen ser muy mediáticas y, por lo tanto, muy vulnerables. La presión de los medios, los rumores, las especulaciones y, por supuesto, la opinión pública, pueden afectar mucho a una pareja. Los paparazzi, siempre al acecho, buscan la foto que genere titulares, que alimente la controversia. Las redes sociales, por su parte, se convierten en un campo de batalla donde los comentarios, las críticas y las especulaciones se multiplican exponencialmente. A veces incluso la sola idea de que existan terceras personas involucradas puede generar desconfianza y problemas en la relación. La paranoia, el miedo a la traición, pueden corroer la confianza y el amor. También es importante recordar que aunque las parejas famosas nos parezcan perfectas desde afuera, son personas como cualquier otra. Tienen sus problemas, sus diferencias, sus momentos de crisis y, en definitiva, tienen el derecho de decidir qué es lo mejor para ellos, sin tener que dar explicaciones a nadie. El derecho a la privacidad, a la intimidad, es fundamental, incluso para las celebridades. Otra de las posibles causas de la ruptura, que ha sido mencionada por algunos expertos en relaciones, es el desgaste de la relación. Después de tantos años juntos, es normal que las parejas pasen por diferentes etapas. El amor no siempre es un sentimiento constante y lineal. A veces la rutina, la falta de comunicación y la falta de novedad pueden hacer que la chispa se apague y que la relación entre en crisis. La convivencia, el día a día, puede desgastar la pasión, la sorpresa y el entusiasmo inicial. En el caso de Serkan y Özge, no sabemos si este fue el caso. Pero es cierto que después de tantos años juntos, es posible que hayan sentido la necesidad de tomarse un tiempo, de explorar nuevos caminos y de encontrar nuevas formas de ser felices. La decisión de separarse, aunque dolorosa, puede ser la mejor opción para ambos, si sienten que la relación ya no les aporta la felicidad que necesitan. La vida es un camino en constante evolución, y a veces es necesario cambiar de rumbo para encontrar la felicidad. La rutina, como un velo sutil, puede ir apagando la llama del amor. Las conversaciones se vuelven menos frecuentes, los gestos de cariño se reducen, y la comunicación se vuelve superficial. El aburrimiento, la
Monotonía pueden instalarse en la relación, y la chispa inicial se convierte en una brasa apagada. Es en estos momentos cuando la pareja debe tomar decisiones importantes, como buscar terapia, replantearse la relación, o, en algunos casos, tomar caminos separados. En cuanto a la información oficial, como ya mencioné, ni Serkan ni Özge han hecho declaraciones directas sobre el tema. Han mantenido el silencio, respetando su privacidad y la de su relación. Sin embargo, ambos han publicado mensajes en sus redes sociales que, de alguna manera, confirman la ruptura. El lenguaje corporal y las expresiones faciales, a menudo, dicen más que 1000 palabras. Özge, por ejemplo, ha compartido mensajes de apoyo y agradecimiento a sus fans, y ha pedido respeto por su privacidad. Sus publicaciones reflejan una actitud de fortaleza y gratitud, a pesar del momento difícil que está atravesando. Serkan, por su parte, ha publicado fotos y vídeos en solitario, mostrando que está enfocado en sus proyectos profesionales y en su bienestar personal. Sus imágenes transmiten una sensación de calma y determinación, de seguir adelante a pesar del dolor. Estos mensajes, aunque no son explícitos, dejan entrever que la separación es un hecho y que ambos están tratando de superar este difícil momento de la mejor manera posible. Es comprensible que no quieran hablar sobre el tema públicamente, ya que se trata de una situación muy personal y delicada. El respeto a la privacidad es fundamental, especialmente en momentos de vulnerabilidad. Lo importante es que, a pesar del dolor, ambos estén bien y que puedan seguir adelante con sus vidas. El tiempo, dicen, cura todas las heridas, y el apoyo de sus seres queridos y de sus fans será fundamental en este proceso. En cuanto a los proyectos profesionales de ambos, parece que tanto Serkan como Özge están muy enfocados en su trabajo. Serkan está participando en diferentes proyectos de televisión y cine, y Özge también tiene varios proyectos en marcha. Ambos están demostrando ser profesionales muy talentosos y trabajadores, y están recibiendo el apoyo y el cariño de sus fans. El trabajo en estos momentos puede ser un refugio, una forma de canalizar el dolor y la tristeza, y de seguir adelante con la vida. Es admirable ver cómo, a pesar de la ruptura, ambos siguen adelante con sus vidas y se enfocan en sus objetivos. Demuestran ser personas fuertes y resilientes, que saben cómo enfrentar los desafíos que la vida les presenta. La resiliencia, la capacidad de sobreponerse a las adversidades, es una cualidad fundamental en la vida, y Serkan y Özge la están demostrando con creces. El futuro para ambos se presenta lleno de posibilidades. Nuevos proyectos, nuevos retos, nuevas oportunidades. La vida, como un río, sigue su curso y cada uno debe encontrar su propio camino. La separación, aunque dolorosa, no tiene por qué ser el final. Puede ser el comienzo de una nueva etapa, de una nueva búsqueda de la felicidad. En resumen, la ruptura de Serkan Ayolu y Özge Gürel es una noticia triste para todos los que los admiramos. Es como si un cuento de hadas hubiese llegado a su fin, y la magia se hubiese desvanecido. Aunque no sabemos con certeza cuáles fueron las causas de la separación, podemos deducir que influyeron factores como la incompatibilidad de agendas, el desgaste de la relación y, posiblemente, la presión mediática. El amor a veces es frágil y las circunstancias pueden poner a prueba incluso las relaciones más sólidas. Lo importante es que ambos estén bien, que se respeten y que puedan seguir adelante con sus vidas y sus carreras. Es importante recordar que las vidas de las celebridades no son un guión de telenovela, aunque a veces lo parezcan. Son personas con sentimientos, con problemas, con decisiones que tomar. Debemos respetar su privacidad y su derecho a ser felices, independientemente de las decisiones que tomen. La historia de Serkan y Özge, como todas las historias de amor, es única e irrepetible. Nos regalaron momentos inolvidables, nos hicieron soñar, y nos enseñaron la importancia del amor y la complicidad. Ahora, cada uno debe tomar su propio camino, y nosotros como fans, debemos respetar sus decisiones y desearles lo mejor. Espero que este vídeo les haya sido de utilidad, y que hayan aprendido algo nuevo sobre la ruptura de esta pareja de ensueño. Me he esforzado por ofrecerles un análisis objetivo y detallado, siempre con el mayor respeto hacia Serkan y Özge. He intentado explorar las diferentes perspectivas, analizar los rumores, y reflexionar sobre las posibles causas de la separación. La verdad, como siempre, es compleja y las respuestas no siempre son fáciles de encontrar. Ahora, cuéntenme, ¿qué opinan ustedes sobre esta noticia? ¿Creen que influyó algún otro factor en la ruptura? ¿Qué esperan del futuro de Serkan y Özge? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo.
Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Compartan sus pensamientos, sus teorías y sus esperanzas. Para el futuro de esta pareja. La comunidad de fans de las series turcas es muy grande y diversa, y la interacción entre nosotros es lo que hace que este canal sea tan especial. ¿Creen que el amor verdadero existe, a pesar de todo? ¿O piensan que las relaciones en el mundo del espectáculo están condenadas al fracaso? ¿Cómo creen que afectará esta separación a sus carreras profesionales? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos en el futuro, aunque sea en proyectos diferentes? Todas estas son preguntas interesantes, y me encantaría leer sus respuestas. Y por favor, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Cada like, cada comentario, cada suscripción, es un gran apoyo para este canal, y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.